Lectura, un punto muy importante de muchos del nuevo crédito al gobierno del Estado. Bueno, yo quisiera primero empezar por precisar que la solicitud que ha enviado el titular del Ejecutivo es un planteamiento para reestructurar y o refinanciar la deuda pública que tiene el gobierno del Estado heredado por los gobiernos del pasado y que, como sabemos, suman más de 16,000 millones de pesos lo que actualmente se tiene como deuda de largo plazo con el Estado. ¿Cuál es el planteamiento que hace el gobierno del Estado actual, el titular del Ejecutivo? El planteamiento que hace es reestructurar esta deuda. ¿Con qué intención? Reestructurarla o refinanciarla. En el entendido que reestructurarla significa que con las mismas instituciones de crédito donde se adquirieron estos créditos, con ellos mismos se renegocie la tasa de interés y los plazos. Refinanciarlo implicaría cambiar de institución bancaria y buscar mejores ofertas de mercado para poder, pues obviamente, acortar los montos de las tasas de intereses. ¿Qué es lo que se está buscando? Primero, y esto es importante precisarlo, no se está planteando o no hay un planteamiento que implique la adquisición de un monto determinado de recursos como deuda pública y que vaya para un fin específico. No, lo que se está buscando con esta autorización, que tiene que ser a través de un decreto emitido por el Congreso del Estado, es para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, puedan renegociar, replantear la deuda de largo plazo que se tiene de los 16,000 y fracción de millones de pesos, con la intención de dos aspectos importantes. Una, el tema que tiene que ver con el plazo, y dos, la tasa de intereses. Y junto con ello, la cobertura de las tasas de intereses. ¿Esto qué significa? Por las situaciones del mercado financiero pueden las tasas de repente dispararse, y eso implica que pues obviamente sea un monto mayor el que esté pagando el Estado. Por ello lo que se está buscando es, juntamente con estas famosas coberturas, pues proteger una tasa para que la tasa de intereses sea una tasa Pagar fija. deuda y amortiguar. Totalmente de acuerdo. Entonces, insisto, y esto sí es importantísimo y vale la pena el tema. Y a propósito, hoy, si ustedes se dieron cuenta, bueno, pues hoy en efecto se pasó a primera lectura, porque nos va a permitir todos estos días estar haciendo estas precisiones, aclaraciones, despejando dudas, porque si algo ya no queremos las y los oaxaqueños, pues es obviamente que se endeude más al Estado. ¿Se pretendía aprobar en extraordinaria? ¿Por qué no se logró pasar en este proceso? No, de hecho ya había un acuerdo que nosotros habíamos establecido. Hay un consenso de entrada, yo quiero decirlo, porque ya se explicó de manera muy amplia en qué consiste la reestructuración o el refinanciamiento de la deuda pública. Están muy claros los montos. A propósito del tema, el día lunes que compareció el titular de la Secretaría de Finanzas, este fue uno de los temas que abarcó varios minutos en su exposición, pero que además en la contestación también lo explicó detenidamente en qué consiste la reestructuración, en qué consiste el refinanciamiento, cómo se garantiza estas coberturas para que las tasas de intereses no se disparen y terminemos pagando más de lo que actualmente se tiene de la deuda pública. Entonces, ya una vez que hay una explicación muy amplia, ayer en la Junta de Coordinación Política también ya lo discutimos, lo analizamos y hay un consenso, ¿no? Hay un consenso. Sin embargo, bueno, pues hoy también mis compañeras y compañeros nos pidieron que ampliemos más la información, que la detallemos más, y es parte de la responsabilidad que tenemos. Por ello, el día de hoy se aprobó o se pasó a primera lectura y será el próximo miércoles en la sesión ordinaria cuando ya estemos aprobando. ¿Hay acuerdo ya entonces con el PRI, PAN, PRD para ir a esta aprobación? Totalmente de acuerdo, hay acuerdo porque se ha explicado de manera muy detallada, muy detenida, y toda la información que han solicitado también los coordinadores o los diputados de la 65 legislatura se ha hecho llegar también para aclarar, precisar y tener todos la claridad que no se trata de una solicitud de un crédito nuevo o de una nueva deuda que implique el crecimiento de la deuda actual. No. ¿Cuál sería el ahorro? Bueno, perdón. ¿Cuál sería el ahorro que tendría el gobierno del Estado refinanciando esta deuda? Bueno, lo que se calcula es justamente generar un ahorro de promedio 3,000 millones de pesos, precisamente a partir de proteger la tasa de intereses, ampliar el plazo del plazo actual, y eso es lo que permitiría, ¿no? El promedio ahorita son de 25 años, si no tengo mal el dato, en algunos créditos, otros poco más, 35 años. Entonces, la intención es justamente ampliar los plazos. La cifra o las fechas exactas no las tengo en este momento en la mano, pero de lo que se trata es justamente de buscar, de cómo se tiene actualmente la deuda, ampliar el plazo,
y si eso permite obviamente reducir las tasas de intereses, proteger esas tasas de intereses con las coberturas que se contratan para efectos de no no descuidar el tema del manejo correcto de las finanzas. ¿Y el monto del Estado. total aumentará en este reajuste? Digo, aunque no sea deuda, pero ¿el monto total va a incrementar al realizar todo este ajuste? No, el monto no incrementa, puesto que lo que, insisto, se está planteando es renegociar justamente un mejor plazo, una mejor tasa de intereses, y quizás en determinado momento, si eso ocurre, porque también no por aprobar este decreto sea obligatorio que así ocurra, ¿no? Puede disponerse de cierto monto, cierta cantidad o hasta cierta cantidad como un monto de líquido para poderlo disponer en inversión, pero en este momento no está así el planteamiento. El planteamiento ahorita es reestructurar o refinanciar, pero puede que aún autorizado por parte del Congreso no se reestructure o no se refinancie y solamente se contraten las coberturas, que eso sí, en este momento, de acuerdo a lo que se tiene documentado, es el mejor momento para poder proteger las tasas de intereses de este crédito de largo plazo y no tengamos complicaciones que resulte, lo explicó el secretario de Finanzas, que resulta ser que estamos pagando, o al menos el gobierno ha pagado poco más de 1,000 millones de pesos, que la mayor parte de este monto, un poco más del 90%, es para intereses. ¿Y esa reestructuración garantiza para que próximas administraciones no vuelvan a reestructurar o cada administración tiene que reestructurar la deuda? No, en el caso particular, en este momento, yo quisiera regresarme un poquito al pasado. En el pasado, y concretamente en el gobierno de Alejandro Murat, ustedes tienen documentado que hubo no fue una reestructuración y refinanciamiento, hubo una autorización, fue una solicitud de deuda pública por 3.500 millones de pesos. Y en aquella ocasión, lo pongo como un ejemplo o un comparativo de cómo es una situación y cómo es la otra. En esta solicitud de deuda pública por 3.500 millones de pesos tenía un monto definido y un objetivo o un destino para que se aplicaría ese recurso. Y ese recurso se argumentó entre los argumentos para la autorización que que su destino tendría inversión. Dentro de las inversiones se hablaba del Libramiento Sur, pero ¿qué ocurrió después? Bueno, cambiaron proyectos y propuestas y al final el recurso que fue aprobado, los 3.500 millones, no se aplicó para lo que se había previamente destinado, ¿no? Entonces lo pongo como ejemplo porque esta sí fue una deuda que incrementó el monto de la deuda que venía teniendo el Estado de manera bastante considerable, ¿no? Y posterior a ello había un planteamiento de reestructuración en la recta final del gobierno de Alejandro Murat, donde planteaban la autorización de 1.534 millones de nueva deuda. Ojo, de nueva deuda, de las cuales 1.100 millones, argumentaban ellos, se destinaría para abono a capital de la deuda de largo plazo. 400 millones para inversión y el resto de recursos para la gestión de todos estos trámites que se hacen para poder negociar estos créditos, ¿no? Nosotros obviamente dijimos que no, porque eso sí incrementa el monto de la deuda que existía o que ya se tenía de alguna manera documentado hasta esa fecha. Hoy el planteamiento es diferente, el planteamiento es reestructurar o refinanciar con esa claridad. Reestructurar sería con las mismas instituciones de crédito que se tienen actualmente contratadas y refinanciar podría ser con otras instituciones que generen mejores condiciones, más garantías o mejor oferta, ¿no? Entonces, con esa claridad va a haber oportunidad la siguiente semana de que previo a la aprobación podamos solamente abordar este tema en una exposición muy puntual, con cifras, con montos. Es información pública y qué bueno que haya el interés de conocer de esta información. Nosotros, los diputados, somos los más interesados, obviamente, en documentarnos y en tener la claridad muy puntual de lo que vamos a aprobar. ¿Es manejable la deuda del Estado todavía? Es manejable, 3 calificadoras, que las calificadoras no son otra cosa más que pues, instituciones que revisan, analizan, valoran cómo está manejándose el tema de la deuda pública de cada entidad y particularmente la de Oaxaca está en semáforo verde. ¿Eso qué significa? Que es manejable la deuda, que se está administrando de manera correcta, pero que la intención que tiene el Estado pues obviamente es cuidar a lo más
las finanzas públicas y particularmente el tema de la deuda, para que no sean los intereses los que nos coman y terminemos, bueno, pues con un tema de una deuda que al rato resulte impagable. Muchas